Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Muy buenos días, buenas tardes, etcétera. Bien, los que tengáis algunos años, no sé si os acordáis del año 1998, 1999, por ahí exactamente, ¿vale? Bien, en mi caso estamos hablando de 1997, ¿de acuerdo? Bien, pues en ese año yo estaba estudiando en la Universidad de Ciencias Químicas y fue la primera vez que me pusieron delante un ordenador que estaba conectado a internet. Yo no sabía ni qué era internet ni nada de estas cosas y me pusieron delante uno, y entonces había una cosa que se llamaba Yahoo, que creo que todavía existe, y entonces me quedé súper asombrado cuando vi que tú ponías una palabra técnica. Buscábamos cosas de estudios de la carrera, ¿no? Entonces ponías química orgánica y cosas así y te salían resultados, y luego te ibas a todas esas páginas y seguías viendo información. Bueno, aquello para mí y para mucha gente fue impresionante. Fue un cambio brutal tecnológico que al principio todo el mundo se tomaba un poco con resquemor, porque decía, a ver, esto los alumnos van a empezar a copiar los trabajos utilizando estas herramientas, la información que viene de aquí no es fiable, va a cambiar. Y bueno, y por otra parte también en las noticias de aquella época también vimos que las noticias eran un poco un poco sensacionalistas en cuanto a los comentarios que hacían. La nueva era de internet va a cambiar el mundo, no sé qué, no sé cuántas tal. Bien, pues yo te estoy hablando ahora mismo de un periodo, no recuerdo, quizás fue en 1997, ¿no? Bien, pues lo que vimos en los años posteriores, después de la entrada de internet a los buscadores de información, luego en el 98 empezó a imponerse Google, etcétera. Luego todas estas herramientas, mucha gente se resistía a utilizarlas. La gente decía que no, es que a mí esto es que me pilla muy tarde, yo no necesito todas estas cosas, lo tomaban como una especie de brujería, etcétera. Pero ¿qué pasó luego? Fue a los pocos años, tampoco nos tuvimos que ir muy lejos. Es que mucha gente ya empezó a utilizar todas estas herramientas, Google, el email, etcétera, de manera rutinaria y sin ningún problema, sin ningún problema en absoluto. En el entorno académico, en el entorno escolar, en los institutos, etcétera. Y luego ya a finales de la década de los 2000, pues era algo totalmente asumido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué traigo todo esto a colación? Pues porque, si os fijáis un poco, tenemos la misma situación a día de hoy con el tema de la inteligencia artificial. Bien, no me gusta, ya lo he dicho en muchos episodios, pero quiero incidir un poco en ello. No me gusta hablar de estas cosas como inteligencia artificial porque no hay ninguna inteligencia detrás, pero es para que se entienda un poco, y porque por desgracia, en fin, me gustaría más hablar de machine learning o de aprendizaje automático, pero es que tampoco es un aprendizaje. Pero bueno, no quiero incidir más en esto. Voy a decir a partir de ahora inteligencia artificial para que se entienda de lo que estoy hablando, y a ver si algún día se nos ocurre alguna palabra mejor para llamar a todas estas herramientas. Bien, pues en septiembre pasado dediqué una serie de capítulos a todas estas herramientas, a los modelos de lenguaje, a las nuevas investigaciones que hay en inteligencia artificial, y he traído toda esta a colación porque hoy en día
igual que este cambio que os he comentado yo, que yo experimenté en el 97, pues es el que estamos experimentando ahora mismo, o esa es la impresión que me da a mí, sobre todas estas nuevas herramientas, que todo el mundo a día de hoy, y han pasado solo unos meses, resume mencionando únicamente a una herramienta que probablemente todas conozcáis, que se llama ChatGPT o ChatGPT, o como lo queráis llamar, ¿vale? Hoy en día, y esto puede cambiar en 2 meses perfectamente, hoy en día ChatGPT es el paradigma de cambio tecnológico brutal, podríamos decir, en cuanto al uso rutinario y masivo de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, esto ya lo he comentado también en episodios anteriores, hay mucho hype, mucha exageración en cuanto al poder, y yo lo comparo perfectamente a lo que pasó en estos años del 97-98 y que luego todo se normalizó y ya la gente toma perfectamente, sin ningún problema, el uso de estas herramientas. Pues esto pasará igual aquí, pero en lugar de tener que transcurrir 5 años, tendrá que transcurrir mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque muchas de las tecnologías base ya están asentadas, ¿de acuerdo? No es lo mismo como en el 97 pasar de no saber lo que es Internet, no conocerlo, no tener experiencia de nadie en tu entorno, a que ahora todo el mundo utiliza Internet, todo el mundo lo tiene en su teléfono móvil, incluso los niños ya lo están utilizando. Entonces la disrupción tecnológica es grande, pero no es tan grande como en aquellos tiempos. Bueno, ¿y a dónde quiero ir hoy con todas estas historias? Bien, pues lo primero, quiero introducir en que el cambio que suponen estas herramientas es un cambio grande, pero las consecuencias no serán tan brutales como mucha gente se está empezando a pensar. Terminator no va a venir todavía del futuro para matarnos, ¿de acuerdo? Ese sería el primer punto que quiero comentar. El segundo es que sigo contando historias de viejunos, lo siento, es que son historias de la propia cosecha. Veréis, estamos hablando otra vez del 98. Cuando yo buscaba artículos científicos, hacía una búsqueda, pues me tenía que ir a la hemeroteca y cogía los volúmenes en papel, que pesaban un huevo, y ahí me ponía a buscar los nuevos artículos, a ver qué títulos llamaban, etcétera, etcétera. Luego recuerdo que aproximadamente en el año 2001, etcétera, ya pasamos a buscar los artículos por internet. PubMed fue una de las primeras plataformas que yo recuerdo haber usado, y luego el cambio brutal, recuerdo que fue en 2004 con Easy Web of Science, porque no solo te permitía buscar los artículos, sino que además las citas de un artículo a otro, y entonces las búsquedas eran mucho más precisas. También recuerdo que en aquel entonces muchos profesores decían, ¡guau! Esas herramientas no las necesitábamos, etcétera. Luego las ha terminado utilizando todo el mundo. Pues insisto, veo que lo mismo va a pasar con todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y ahora ya voy un poco al meollo de la cuestión. Bien, hay mucha gente que considera que utilizar herramientas como ChatGPT es hacer trampa. Y puede serlo. Yo creo que todo va a depender un poco del contexto. Pero también veo que, igual que en el 98 utilizar Google era algo que los académicos no consideraban, o los investigadores no consideraban, etcétera. Luego pasó lo mismo con las herramientas para buscar artículos. A día de hoy ya mucha gente, muchos investigadores en su trabajo están utilizando todas estas herramientas de inteligencia artificial para mejorar todos sus procesos de investigación. Y esto es algo que se va a normalizar y que de hecho debe normalizarse. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que quien no conozca todas estas herramientas, quien no esté al día, no me refiero a cómo están diseñadas por dentro, ni a los códigos de Deep Learning, etcétera, etcétera, pero el que a día de hoy no esté un poco al tanto, no las maneje, no tenga cierta soltura en usarlas, va a quedar como un analfabeto tecnológico, o como aquellas personas que hace 20 años no sabían manejar, por ejemplo, Microsoft Office, o no sabían utilizar Internet. Va a ser algo parecido. Que sí, que es cierto que cada vez se nos pide más, que cada vez tienes que conocer más tecnologías, etcétera, pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir y estamos todos en las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, repito, va a ser muy importante a partir de ahora conocer todas estas herramientas y saber utilizarlas, igual que a día de hoy,
igual que en un tiempo pasado se empezaron a utilizar las herramientas Microsoft Office. Yo recuerdo por el 95 o así, muchos de mis compañeros, yo no conocía estas herramientas, no teníamos acceso a ellas, y ya, bueno, unos empezaron a llevar sus trabajos a clase, etcétera. En fin, ¿qué os voy a contar, no? ¿Quién no utiliza a día de hoy herramientas como Microsoft Office? Pues yo os digo que dentro de un año va a ser lo más normal del mundo que alguien en investigación presente un trabajo y que no solo cuente cuáles han sido las referencias bibliográficas que ha utilizado, pero también que cuente en alguna sección de su paper cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que ha usado para hacer ese trabajo. Esto va a pasar. Esto no se ve a día de hoy, pero esto pasará. Lo comentará en la parte de métodos, etcétera, etcétera. De hecho, muchos papers lo están empezando a hacer. Y entonces dirá sin ningún problema, bueno, yo he utilizado ChatGPT para hacer esto, esta otra herramienta para lo otro, y ningún problema. Y debe ser así, ¿vale? Entonces, primero, mi intención en este episodio es comentar que todas estas herramientas se van a normalizar. Segundo, que es necesario conocerlas, no todas, pero las más importantes para poder desarrollar tu investigación en condiciones y para aprovecharte de su uso, de un uso ético y sin problemas. Entonces, voy a terminar este capítulo de hoy comentándote dos herramientas importantes e interesantes al margen de ChatGPT, que ya entiendo que todo el mundo ha probado. Y si no la has probado, pues a ver, vamos a estar tardando. Te vas a internet, ChatGPT, probar y te abres una cuenta y lo pruebas y ya verás, ¿vale? Somos investigadores, entonces no nos pueden dar las cosas hechas, tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces en los próximos capítulos voy a ir mencionando, conforme las voy aprendiendo yo también, una serie de herramientas de herramientas basadas en inteligencia artificial, en la mal llamada inteligencia artificial, que nos pueden ayudar en todos nuestros trabajos. Hoy te traigo dos herramientas que la voy a mencionar muy brevemente. Entonces, la idea de estas herramientas es abreviar el trabajo de búsqueda bibliográfica. Me explico. Una búsqueda bibliográfica clásica, y clásica me refiero a la que pudieras hacer en los últimos 15 años, es que te ibas a PubMed o a Scopus o a Easy Web of Science y buscabas artículos sobre un determinado tema, el que fuera. Entonces te salían como resultado varios artículos y te cogías los artículos que más te llamaban la atención, te los guardabas, te los leías de aquella manera, te los leías más en profundidad o en menor profundidad y luego llegabas a una conclusión. Y claro, ese proceso lleva normalmente tiempo por una parte, y por otra parte es que es necesario hacerlo así a veces para nosotros adquirir sobre todo un conocimiento del campo cuando pretendemos convertirnos expertos en esa materia. Pero ¿qué es lo que pasa si te digo que hay herramientas que pueden acelerar ese proceso? Pues sería importante si en lugar de tardar 10 horas tardas 30 minutos, pues oye, yo creo que puede ser una ventaja, ¿no? Entonces ahora te voy a comentar dos herramientas que hacen eso, pero solo te quiero advertir que este proceso está bien hacerlo cuando al hacer nosotros esta búsqueda bibliográfica acelerada no queremos convertirnos en un experto en el tema, porque para convertirnos en un experto en el tema, por ejemplo, cuando estás haciendo tu tesis o cuando es tu área de investigación, entonces tienes que bajar al barro, como se dice normalmente, y sí que te tienes que leer en detalle muchos de esos artículos, ¿vale? Pero vamos a suponer ahora que estamos en un punto intermedio y que simplemente queremos tener una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Y queremos sustituir el proceso de búsqueda profunda de artículos por un proceso mucho más acelerado. Bien, entonces te comento dos herramientas. Una se llama elicit.org y la otra se llama perplexity.ai, ¿vale? Como eres investigador, toma nota ahora mismo de esto que te acabo de comentar y lo buscas en Google y lo encontrarás, va a salir en los primeros resultados. Bien, ¿qué es lo que hacen estas dos herramientas? Las voy a comentar en común. Básicamente lo que hacen es que tú puedes formular directamente una pregunta, ¿de acuerdo? Al buscador, hasta esta especie de buscador. Formulas una pregunta, por ejemplo, ¿qué es, no sé,
¿qué es lo último que está afectando al cambio climático? O en mi campo concreto, búsquedas que yo he hecho serían ¿qué inhibidores se conocen para tal proteína? ¿Vale? Te hablo de casos que yo ya he probado, ¿no? Y entonces las dos herramientas lo que hacen es que con esa pregunta que tú has hecho, la descomponen en palabras clave y lanzan búsquedas, igual que harías tú a mano, a buscadores de artículos, PubMed, etc. Y luego los resultados que por detrás le da PubMed, pues lo que hacen estas herramientas es que los procesan con tecnologías de modelos de lenguaje y a partir de ahí extraen ciertas conclusiones, o mejor dicho, tratan de obtener ciertos patrones que convierten en ciertas conclusiones a veces bastante elaboradas y que te presentan luego como resultado. Y entonces es brutal, porque por ejemplo, ante esta pregunta que yo le hago de decir ¿cuáles son los inhibidores conocidos para cierta proteína? Las dos herramientas normalmente me sueltan o me dan como resultado una lista de 4 o 5 moléculas y además me dan directamente las referencias bibliográficas sin inventárselas como sí que hace ChatGPT, pero me dan las referencias bibliográficas para esas moléculas. Entonces es brutal, porque estas herramientas ya han hecho un trabajo previo importante por mí y entonces a mí lo único que me queda es mucho cuidado, porque muchas veces no nos podemos fiar al 100% de estas búsquedas. Tendría que ir a por cada una de esas referencias bibliográficas y ya pues mirar si tiene sentido o no tiene sentido, etcétera. Pero si os fijáis, estas herramientas nos ahorran una cantidad de trabajo brutal, ¿de acuerdo? Entonces lo dejo aquí. En siguientes episodios, y luego estoy pensando en hacer un curso de formación sobre estas herramientas, os comentaré mucho más en detalle cómo sacarle todo el provecho. Entonces, nada más, espero que tengáis un buen día. Si queréis discutir sobre estos temas, os podéis unir a nuestra comunidad de investigadores en horacio-ps.com/comunidad. Hasta luego.